Buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia en este primer módulo. Bienvenidas, bienvenidos a el Diplomado en Derecho Penal Electoral organizado por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me da mucho gusto iniciar este diplomado y el día de hoy nos ocupa un tema que tiene varias aristas, que tiene varias características que lo hacen interesante y de alguna forma un tanto cuanto distinto al resto de los módulos. No mejor ni peor, solo distinto, en el sentido que lo vamos a abordar desde dos enfoques, digamos, que son complementarios, pero que nos hablan de la norma penal inserta en el sistema electoral e inserta en el sistema democrático, a partir de lo cual vamos a trazar algunas premisas y algunas preguntas que iré formulando, no preguntas para que se respondan necesariamente, sino preguntas para ir desarrollando la materia que nos ocupa. Bueno, además de eso, me presento, soy Alonso Vázquez Moyers, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Entonces, decía, el día de hoy, la sesión que me corresponde, bueno, estoy supliendo a la maestra Alejandra Tello, vamos a hablar, como decía, de la democracia y de la norma penal en la democracia en dos vertientes. La norma penal en los procedimientos democráticos y la norma penal democrática. Es decir, la norma penal que como institución jurídica, suponiendo que la norma penal sea tal cosa como institución jurídica, es una forma de hacer cumplir, de ejercer el poder punitivo del Estado, ya lo iremos definiendo, y el cuidado que tiene, la tutela que tiene de los procedimientos democráticos. Eso por un lado, ¿no? Un componente un tanto cuanto instrumental, digamos, ¿no? Medios y fines. Y por otro lado, vamos a ver en una definición un poco más amplia, robusta de la democracia, cuando la norma penal, ya no nada más la norma penal que cuida los procedimientos y las normas penales en general, tienen o no relaciones con la democracia, ¿sí? De tal manera que, como decía, lo abordaremos primero desde un enfoque instrumental, una definición mínima de democracia, haremos la crítica de esa definición, ¿no? Pero ahí inserta la norma penal, tutelando, como decía, los procedimientos jurídico-políticos, los procedimientos electorales, como un componente sustancial de la democracia. Y luego, bueno, haremos la pregunta si la norma penal en un sistema democrático procedimental, vamos a hacer las distinciones, habrá quienes ya las conozcan, ¿no? Pero en un sistema democrático procedimental, si basta con que haya procedimientos democráticos para que la norma penal también lo sea. Adelanto, la respuesta es no, pero vamos a ver por qué, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar primero redondeando este argumento que decía, de la norma penal como tutela o la norma penal que tutela a los procedimientos democráticos. Vamos a dar una definición de democracia y luego esta otra idea de la norma penal democrática, ¿no? Y lo podemos poner entre signos de interrogación, la norma penal democrática, y en todo caso, ¿qué necesita la norma penal para ser democrática? No se agota, lo iremos viendo, con que sea parte de un sistema democrático procedimental. Lo cual me lleva a el primer elemento, ¿no? El primer elemento, que es una definición de democracia, una definición que diríamos mínima, una definición instrumental, una definición procedimental de la democracia. Es una definición, primero que nada, que se ha estado, no digo que esté, pero ha estado, ahora está siendo cuestionada por diversas razones, ¿no? Pero ha estado más o menos en boga, ¿no? No quiero decir de moda, es en boga en ciertas esferas académicas, en ciertas esferas inclusive burocráticas, en donde se entiende sobre todo, y aquí vamos a mencionar a Joseph Schumpeter, ¿no? un economista sobre todo, ha habido una corriente dentro de las ciencias sociales, propiamente dentro de la ciencia política, que ha importado de la economía muchas de las definiciones.
y muchas de las premisas, muchas de las razones de ser, ¿no? De la ciencia política. Una de las cuales, y esto se nos tiene que quedar como bien, para efectos de esta clase, ¿no? Para efectos de lo que voy a decir, se nos tiene que quedar como interesante, ¿no? Son la serie de premisas, series de fundamentos con relación a la convivencia de las personas, ¿no? Ustedes han tenido alguna vez, me imagino, clases de derecho penal y saben que el derecho penal, entre otras cosas, procura que haya una convivencia armónica, como el derecho mismo, ¿no? Convivencia armónica y los problemas que vamos a atender son de límites, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿No? En el caso del derecho penal, ¿hasta dónde se puede ejercer el poder punitivo del Estado? ¿Cómo se puede ejercer? ¿No? Si el Estado está facultado, ¿hasta dónde está facultado? Y ahí siempre vamos a tener problemas, ¿no? Porque el derecho penal finalmente es la concretización, como decía, del poder punitivo del Estado. El poder punitivo del Estado puede terminar en la disposición de la vida de una persona, lo cual es lo último que querría cualquier, bueno, en principio, ¿no? Lo último que querría cualquier comunidad política, ¿no? Que haya un miembro de esa comunidad o persona, pues, integrante de esa comunidad, cuya vida sea terminada por un asunto de seguridad, lo que sea que eso signifique. O sea, lo último, seguridad, ¿no? Son definiciones que siempre son escurridizas. En fin, entonces, esta finalidad instrumental, ¿no? Tiene, además, a partir de lo que vamos a definir para democracia, un componente esencial, decía, se importó de la economía una serie de premisas y de un cierto tipo de economía, ¿no? La economía neoclásica, un cierto tipo de premisas. La primera de las cuales supone, afirma, ¿no? Desde luego es una afirmación, como dirían los abogados luego en algunas demandas, temeraria y desde cualquier otro punto de vista equivocada, pero que está ahí, ¿no? Tiene mucha raigambre, vamos a ver hasta incluso en escuelas penales cómo ha tenido esta influencia, ¿no? Que dice, las personas, los seres humanos somos todos egoístas, recordemos en el primer libro de el Leviatán de Thomas Hobbes, que da una definición de razón. ¿Qué es la razón? ¿Qué es la libertad para efectos de las personas? El poder hacer lo que quieran, dice, ¿no? A diferencia de lo que dice Aristóteles, Hobbes afirma que las personas buscan los privilegios, buscan las cosas que no son para todas ni para todos, y eso genera conflicto. No buscan la cooperación, como afirmaba Aristóteles, dice, las abejas cooperan, los animales cooperan, las personas no, porque tienen razón y la razón les hace querer aquello que es escaso, ¿no? Podemos ponerle privilegio, podemos ponerle cualquier palabra que suponga que es una situación inequitativa, que hay poco de eso, ¿no? Principio de la escasez, como en la economía. No sé si así importan algunas cosas, aunque Hobbes no está pensando en términos necesariamente económicos en ese sentido, pero sí pensaba en un egoísmo natural, ¿no? Lo hemos dado por hecho, ¿no? Ah, no, pues sí, es que así son las cosas, ¿no? Desde luego no son así, pero así se afirma, así se presenta, y entonces la finalidad de la norma penal, haciendo un poco eco de esta parte, es limitar, ¿no? Limitar a el comportamiento racional, que en ese sentido podría llevar a, como retomando a Hobbes, la guerra de todos contra todos, todas contra todas. Y entonces la norma, en general la norma jurídica, pero en particular la norma penal, tiene la finalidad, perdón, por un lado, de que no se haga por la disuasión. La probabilidad que tiene una persona en este ejercicio de raciocinio que se supone tiene, en este ejercicio de ver, de cálculo instrumental, ¿no? O sea, si decimos que se mueve de conformidad con la racionalidad instrumental, que quiere maximizar, dicen los economistas, maximizar sus intereses, maximizar sus ganancias, quiere esos pocos bienes que no son para todas y todos, ¿no? Que no están equitativamente distribuidos por el principio de escasez, que eso va a generar conflicto, y entonces la norma penal, por un lado, lo va a disuadir porque dirá, ¿no? Y esa es una cosa. Richard Posner una vez escribió un artículo y pone gráficas, ¿no? Yo voy a ser muy crítico de todo esto, desde luego, aunque, insisto, hay muchos modelos penales que parten de esto. Por eso lo voy a abordar con cierta profundidad,
y luego veremos algunas escuelas penales que decían otra cosa para decirlo, para que todo esto no quede como claro, así son las cosas. En otro momento se han dicho otras cosas, ¿no? De manera tal que no podemos pensar que los fundamentos de ser, si es que tal cosa existe, porque ser nos lleva a una sustancia y una sustancia única, y por lo tanto una esencia, lo cual sería equivocado porque yo estoy diciendo, pues no hay un fundamento de ser. Pero bueno, si el fundamento de ser, según cierta teoría penal, parte de la idea de que las personas son egoístas, de que no cooperan, entonces, y por eso mencioné a Richard Posner, las personas igualmente harían un cálculo, ¿no? Racional en el mismo sentido de qué tan probable es que la norma se me aplique. Y si es poco probable, entonces habrá más probabilidades igualmente, o sea, inversamente proporcional, la probabilidad de que me aplique la norma a que se cometan crímenes, ¿no? Y ya ven, pasa como muy claro. Si en los lugares donde la norma no se aplica, hay anarquía prácticamente, ¿no? Unas definiciones ahí medio raras de anarquía, pero bueno, como quiera que sea, tiene esta finalidad supuestamente instrumental, disuasoria, y entonces ahí vemos después todos estos otros conceptos que abordaremos. Populismo penal, no, claro, entonces hay que elevar las penas, pena de muerte, no sé qué, por el efecto disuasorio, ¿no? Estas ideas muy raras que se combinan con una retórica que también ha dominado fuertemente del punitivismo, ¿no? Punitivismo, retomando a Zaffaroni, el juez Zaffaroni argentino, que dice no se le debe de denominar populismo penal, sino punitivismo, y él hace una exposición de por qué. En fin, entonces, una premisa, pues, ¿no? Que es la racionalidad instrumental. Las personas van a no obedecer la ley finalmente la ley penal y van a lo Hobbes, ¿no? A causar conflictos, van a tener una situación inestable en la medida en que la ley o no exista o no se aplique o haya una alta probabilidad de que no se aplique, ¿no? Como si todas las personas buscaran lo mismo. Ahí yo tengo mis muchas reservas, ¿no? O sea, aquí la pregunta sería, ¿a poco yo no infrinjo la norma penal porque pienso que me van a castigar? En realidad yo no pienso que me vayan a castigar, ¿no? Y no obstante no lo hago. Entonces ahí como que fallan un poco las premisas de ser. Pero bueno, está esta idea. Solo lo voy a establecer así, ¿no? De la mano con esta idea, de la mano con esa cuestión de que la norma, en general la norma, pero en particular la norma penal, tiene fines disuasorios en el sentido de, otra vez, el cálculo que pueden hacer los sujetos racionales, son racionales porque maximizan su utilidad, maximizan su ganancia, haga de la probabilidad de que se aplique o no la norma, es lo que nos va a llevar a una convivencia más o menos pacífica. Es hobbesiano totalmente, ¿no? Hobbesiano porque hay algo llamado Estado, policía, lo que sea, fuerte, ¿no? Piénsenlo ahorita en el discurso punitivista de cualquier país, incluido este, ¿no? Y siempre es como, si tenemos un problema de delincuencia, más policías, más cárceles, más mecanismos de control, cámaras de vigilancia, etcétera, 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 ¿no? Partiendo de la idea de, claro, si estoy vigilado no voy a hacerlo, muy Foucaultiano, por cierto, ¿no? Ahorita abordamos esa parte. Bueno, entonces más allá de todo esto que he dicho, lo importante es esa premisa fundamental de la racionalidad y de la norma penal como algo que podría ser disuasorio en términos de qué tanto es probable que se aplique, qué tanto es probable que me sorprendan, que me cachen, que me procesen, ¿no? Eso por un lado. Y ahora, de la mano con una idea también de la democracia, una idea de la democracia que yo le llamo definiciones mínimas. Al principio mencioné a Joseph Schumpeter, pero ahora voy a mencionar a Anthony Downs, que da una definición de democracia, igualmente una definición mínima, una definición procedimental, que también tiene mucho auge. Ahorita vamos a poner como todas las ideas que para a todas y todos, o bueno, o nos van a sonar como, pues es que así son las cosas, y pues ni modo, ¿no? Claro, pues es que somos egoístas, ¿qué le vamos a hacer? Eso no es cierto por sí mismo, pero bueno. Y por otro lado, bueno, pues es que esa es la democracia, ¿qué le vamos a hacer, no? Cosa que tampoco es cierta, porque la democracia es una definición, es una forma de organizar cosas. Y como no es algo que exista por sí mismo, pues entonces tampoco podemos decir que es algo.
¿no? Se puede definir de alguna forma, se puede entender de otra manera, pero sus propiedades siempre pueden cambiar, en tanto que es algo que inventamos para darle cauce a una forma de organización política, ¿no? Y por lo tanto no podemos decir que la democracia es algo, ¿no? Se entiende como una cosa, se ha definido como una cosa, pero por sí misma no es nada. Vaya, su desarrollo conceptual ha sido inclusive motivo de conflicto, ¿no? No todos los griegos tenían a la democracia como algo bueno, ni siquiera Platón, ¿no? Aristóteles lo veía como una forma degenerada en realidad de lo que él pensaba que era el gobierno bueno, ¿no? Que era la politeia. La democracia era la forma impura de eso, ¿no? Entonces, eso solo para decir que las definiciones que demos no son, no son únicas, no son las únicas, como luego ciertas ciencias sociales lo quieren hacer pasar. Yo tengo formación en ciencias sociales, ¿no? No estoy diciendo que estén mal, ni mucho menos, solo lo digo porque pues hay corrientes, ¿no? Corrientes teóricas que de repente tienen como mucho poder para dar definiciones como si eso fuera. Y con la democracia también sucede esa parte, ¿no? Es decir, que la democracia son procedimientos para elegir autoridades y que esos procedimientos deben de arrojar resultados ciertos. Claro, es un componente, yo no voy a decir otra cosa, es un componente, pero es un componente. No obstante, pues, Anthony Downs define a la democracia como las reglas del juego. Esto va de la mano con lo que decía anteriormente, ¿no? Con la racionalidad instrumental. ¿Por qué? Porque ¿qué busca una persona en un juego? Pues ganar. ¿Y en qué posición se encuentra una persona cuando juega, valga la redundancia, un juego? Pues en la misma, ¿no? Digamos, un juego, el que ustedes piensen, tiene una serie de reglas ciertas, ¿no? Tiene una serie de premisas básicas en donde pues las personas van a ir avanzando en un tablero o van a estar frente a frente y van a colocar algunas cosas, no piensen en el juego que ustedes gusten, pero el juego tiene reglas. Y esas reglas son igualmente aplicables para las dos personas, ¿no? O las tres, o las que sean que jueguen, dependiendo del juego que se trate. ¿Sí? Y esas personas podrán tener alguna mayor habilidad para ese juego porque lo han desarrollado, pero finalmente las reglas les aplican por igual a unas, a otros y a otros. Pero todas buscan lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo con esa definición, lo mismo sucede con la democracia. La democracia parte de la idea, esta es una, insisto, es una definición, no estoy diciendo que eso sea y jamás diré que eso es, pero es una definición que ha tenido mucho auge, como lo que decía, de las premisas fundantes de cierta corriente de la escuela penal, ¿sí? Que tienen una idea de cómo se aplique, de por qué se aplica la norma. Lo vamos a ver con mayor profundidad, ahorita nada más lo expongo así de manera general y vamos viendo en qué contexto histórico se enmarcan estas cosas, ¿no? Bueno, entonces decía, los procedimientos que buscan resultados ciertos como si se tratase de un juego en donde los jugadores, valga la redundancia, buscan lo mismo, ganar. Ganar mi juego, ganar una elección. De tal forma que los partidos políticos son como jugadores. Pero no queda ahí, porque son jugadores que además no nada más van a jugar y van a ganar en un tablero, sino que ese ganar depende, ¿no? Depende de actores externos, que somos las y los electores, ¿no? Las personas que votan, ¿sí? En juego se llaman elecciones y las elecciones dependen de otro elemento. Claro, este elemento no es totalmente arbitrario, aunque lo sea en algún sentido. O sea, arbitrario en el sentido de que no podemos saber cómo va a votar todo el mundo, pero no es tan arbitrario en el sentido que está calendarizado, que está regido por normas, que está regido por procedimientos, que esos procedimientos son ciertos, que se cumplen, que son temporalmente acotados, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, los partidos, los y las actores, actrices políticas que compiten por cargos, van a competir, van a jugar para convencer a esos actores externos. Vuelvo a insistir, es una premisa, no es mía, ahorita la vamos a criticar y yo la critico mucho, a mí no, ni siquiera me gusta esa definición, pero es una definición que ha sido y es muy, inclusive voy a decirlo así, exageradamente influyente a la hora de definir la norma penal, por eso me interesa, ¿sí?
Y bueno, ahorita continúo con esta parte de, no obstante, los procedimientos importan, ¿no? Entonces, bueno, decía, los partidos, actrices, actores políticos van a buscar, como parte del juego, pues ganar el voto de las personas. Pero dentro de este marco, tanto de normas ciertas, ¿no? Con una finalidad instrumental, ¿no? Que los partidos no se pasen, lo voy a decir así, llanamente, no se pasen de lanza, que obedezcan las reglas del juego, ¿no? Y que se ciñan a las mismas a la hora de querer ganar, así, ganar el voto de la gente. Como si se tratara también de un mercado. Magia, ¿no? Magia, porque todo es mercado últimamente, ¿no? Todos se comportan igualmente el pensar que las personas son egoístas por naturaleza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a ir juntando como fichas para poderlas intercambiar por cosas, ¿no? Dinero, si quieren, capital cultural, etcétera, ¿no? Y que eso es el leitmotiv, ¿no? Una motivación individual de cada una de las personas y eso es lo que genera conflicto y ahí aparece Hobbes y el Estado y la norma penal, nuevamente, ¿no? Bueno, entonces, en el caso de la democracia, desde esta definición, pasa lo mismo, ¿no? O sea, que los partidos van a buscar el voto, sin importar mucho, esto es una escuela, desde luego, sorpresa, ¿no? Norteamericana. Ah, mercado, individualismo, egoísmo norteamericano. Ah, suena, ¿no? Suena lógico. Suena lógico que en ese país, en los Estados Unidos, que tiene cosas buenas, desde luego, también malas, piense como si la idea de ser del norteamericano, si es que tal cosa existe también, porque tiene su desarrollo histórico y tiene sus particularidades, fuera universal para todas y todos, ¿no? Bueno, entonces, esta idea, pues, de que los procedimientos son las reglas del juego que nos llevan a elegir autoridades, pero que también nos llevan a limitar a los jugadores que son los partidos políticos, que tratarán de convencer a cualquier costo, siempre y cuando respeten la norma, y para eso es la norma, ¿no? Porque si fuera a cualquier costo, pues volvemos a la situación de van a hacer lo que sea, ¿no? Van a coaccionar, y entonces la norma solo tendería a limitarles los procedimientos. Ahorita cuando estoy hablando de normas, estoy hablando de las normas procedimentales de la democracia, y ahorita vemos la inserción de ahí del derecho penal. Entonces, las normas evitarán, ¿no? Que hagan lo que sea. Son las reglas del juego. Entonces, te van a decir cómo vas a jugar, cómo es que vas a ganarte el voto de las personas. No obstante que es una definición mínima, porque los procedimientos no agotan la democracia, es muy interesante pensar a los procedimientos democráticos, ¿no? Independientemente de la fundamentación de esta, porque efectivamente los procedimientos democráticos, o sea, ya hice muchos matices para criticar estas definiciones, señalé que se quedan cortas, señalé que no me gustan, señalé que no me gustan sus premisas fundantes, ¿no? Pero tienen un componente interesante, tienen un componente en donde sí estoy de acuerdo en cuanto a que los procedimientos importan. Los procedimientos democráticos, que desde ahorita lo digo, a reserva de que lo desarrolle más adelante, por supuesto que importan para la democracia, por supuesto que son fundamentales para entenderla, de manera tal que las reglas sí importan, ¿no? Yo no diré que no importan, yo diré que no la agotan, no es solo eso, pero es un componente, ¿no? Entonces, eso como primer elemento. La norma democrática, todavía no llegamos a la norma penal, la norma democrática, o la norma, más bien, la norma de los procedimientos democráticos es un componente fundamental para la democracia. ¿Por qué? Porque efectivamente sí nos da certeza con relación a cómo se eligen las autoridades, cuánto duran en su encargo, cuál es el sistema político de que se trata, ¿no? Si es presidencial, si es parlamentario, eso me va a dar unas características del tipo de elecciones que existen, ¿no? Saben, presidenciales, estamos hablando de una elección uninominal, ¿no? Si es parlamento, entonces estamos hablando de elecciones legislativas y van a tener su propia regulación para que haya coaliciones legislativas que permitan formar gobiernos, en quién se deposita la titularidad de esos gobiernos y que esa titularidad de esos gobiernos que van a ejercer el poder público, ¿no? Sea legítima en términos de los procedimientos que les vieron nacer, ¿sí? De tal manera que si bien
yo no estoy de acuerdo, yo no pensaría, y conmigo, yo no soy quien para andar diciendo si yo estoy de acuerdo o no. Hay una corriente, ¿no? Corriente teórica de la sociología a la que me adscribo, que dice, pues la democracia no son solo procedimientos, pero los procedimientos son uno de sus componentes, ¿no? De manera tal que necesitamos reglas. Sí necesitamos reglas. No sé si necesariamente porque si no hubiera, en ausencia de reglas, todo el mundo haría lo que quisiera, pero para otorgar certeza, por lo menos, ¿no? Para que se pueda dirimir de una manera el conflicto, es decir, hay conflicto político, hay una pluralidad de ideas en una sociedad, hay una pluralidad de propuestas, lo cual quiere decir, bueno, puede ser que busquen el poder público, pero no necesariamente suponen lo mismo. Tienen diferentes plataformas, tienen diferentes ideas. No solo los partidos, las personas, tenemos diferentes ideas. Tenemos diferentes representaciones de qué es lo que queremos y cómo queremos construir una esfera política, una comunidad política, ¿no? Quizás, y solo quizás, a partir de un elemento central, bueno, queremos participar todas y todos. Y ahí tenemos problemas también, ¿no? ¿Quiénes son todas y todas para efectos de la democracia? ¿Solo las y los mexicanos? ¿Quiénes son las y los mexicanos? ¿Solo las y los que tienen credencial de elector? ¿Y qué pasa con los que tienen derecho a credencial de elector pero no pueden acreditar un domicilio? Por ejemplo, ¿no? Hablando de resoluciones del Tribunal Electoral. ¿Qué pasa con las y los que quieren una credencial de elector pero están privados de su libertad por prisión preventiva? ¿No? Principio de presunción de inocencia, hablando del derecho penal, subsiste. ¿Y por qué se les priva de derechos políticos? Hablando de otra resolución del Tribunal Electoral. Personas que residen en el extranjero por razones diversas conservan su derecho a votar para efectos del artículo 35 constitucional y no obstante, no siempre se les ha reconocido. Conservan su derecho a ser votadas y votados en su comunidad, en Estados Unidos, donde hay mucha gente que está subrepresentada. Y así sucesivamente. De manera tal que siempre es problemático decir, estas son las personas que están legitimadas para esto, porque ahí vamos a encontrar, ¿no? Estos conflictos, estas formas en donde aparecen las instituciones. ¿Qué van a hacer las instituciones? ¿Cómo le van a dar cauce a esos procesos democráticos? ¿Cómo los van a hacer ciertos? ¿Cómo van a incluir al mayor número de personas posible? ¿Sí? ¿Y cómo van a ir definiendo quién es ese mayor número de personas posible? En términos cuantitativos y cualitativos, ¿no? En términos de quiénes pueden participar, pero en términos de quiénes y cómo deben de ser, bueno, de qué y cómo debe ser la representación, ¿no? Derecho de sufragio activo y pasivo, ¿sí? Ser votado, votada y votar, ¿sí? Y entonces ahí vamos teniendo como algunas dimensiones de los procedimientos. Los procedimientos nos van a marcar desde luego reglas. Cuándo empiezan las campañas, cuándo empiezan las precampañas, las elecciones de candidaturas, cómo son, cómo se gasta el dinero, ¿no? Cómo se utilizan los recursos públicos que les asignan, ¿no? Las prerrogativas a los partidos políticos, el modelo de comunicación, ¿sí? ¿Cómo va a ser la jornada electoral? ¿Cuáles son los limitantes de la jornada electoral? Todo eso es una dimensión procedimental que nos va a arrojar resultados ciertos, que va a procurar que en esta, si se le quiere denominar así, competencia política por el voto, sea fidedigna lo que se deposita en las urnas con las autoridades que son electas. Bueno, esos procedimientos, además de que tienen que ser ciertos, tienen otra esfera que los tutela, ¿no? O sea, estos procedimientos y las autoridades electorales, ¿no? Tenemos al INE, que fija los calendarios, que administra los tiempos del Estado para efectos de del modelo de comunicación, ¿no? O sea, las pautas comerciales a que tienen derecho los partidos, los tiempos, ¿no? Que puede sancionar de manera administrativa, ¿no? Etcétera, etcétera. El Tribunal Electoral, que le dará otra dimensión a las definiciones, al conflicto, ¿sí? Pero ahí viene la institución o las instituciones del derecho penal, que también van a tutelar la certeza de esos procedimientos. De manera tal que en el derecho electoral vamos a tener dos vertientes normativas o dos campos normativos, ¿no? El campo propiamente electoral, las autoridades propiamente electorales, ¿no? Que se van a encargar, como decía, de organizar los procedimientos, de darle certeza, de que se cumplan las reglas, que son muchísimas, ¿no? De selección de candidatas y candidatos, de precampañas, de los derechos de la militancia, los derechos de representación, los derechos de los partidos políticos.
Y todos estos como esferas que van interactuando entre sí, de manera tal que de repente los derechos, por ejemplo, de los partidos políticos pueden colisionar, pueden estar en conflicto con los derechos de la militancia o con los derechos de representación, y ahí entra la autoridad electoral en estricto sentido, el Tribunal Electoral, el Consejo General del INE o el INE a través de cualquiera de sus instancias, ¿no? O los OPLES. Pero también en esos procedimientos puede entrar en buena medida, y a lo largo de este diploma no van a ver en qué situaciones, por qué motivos, la norma penal, que la norma penal tutela, entre otras cosas, también a los procedimientos democráticos, ¿no? Es decir, la norma penal, como ustedes saben, tiene o parte, además de estas premisas fundantes o de cierta escuela del derecho penal, premisas fundantes de quiénes son los individuos, por qué y con ello cómo debe de ser, cuál debe ser el papel de la norma penal y cómo debe de actuar el Estado en el ejercicio del poder punitivo. También está la otra parte de cuáles son los bienes jurídicos tutelados, ¿sí? Y uno de ellos es los procedimientos democráticos como bien jurídico tutelado por la norma penal, de manera tal que la infracción a una norma electoral puede tener al mismo tiempo consecuencias para el derecho electoral, ¿no? Como para el derecho penal, ¿sí? Y que van paralelas, ¿no? O sea, yo no pues, pero una persona puede infringir una norma electoral que al mismo tiempo suponga que se está infringiendo una norma penal, ¿sí? Hay conductas que están previstas al mismo tiempo como una infracción electoral que tiene resultados electorales como resultados penales. Voy a poner un ejemplo para que esto quede bien claro. Ya decíamos que los procedimientos electorales, ¿no? Que la dimensión procedimental de la democracia, que no la agota, pero la contiene, o sea, están ahí, los procedimientos son importantes, ya lo comenté, y entonces se convierten también en una esfera tutelada por el derecho penal. A la norma penal, a las normas penales, se establecen, o cuando las y los legisladores establecen una serie de bienes jurídicos tutelados, tampoco siempre están predefinidos, ¿no? Habrá algunos que sí, la vida, ¿no? Por ejemplo, la vida como el bien supremo, la comunidad política. Entonces ya, ok, la comunidad política, pero la comunidad política, ¿cómo se define? ¿Cuál es su sistema político? ¿Cómo organizan su conflicto en términos de la elección de las autoridades? ¿Eligen autoridades o no eligen autoridades? ¿No? A lo largo de la historia no siempre se han electo a las autoridades, ¿no? Ha habido autoridades que se imponen por distintos motivos, ¿no? Ahí Maquiavelo, en El Príncipe, nos dice cuáles son en el caso de las monarquías, ¿no? Formas en que se ha impuesto y que se han legitimado algunos gobiernos en ese modelo político, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento del poder? Pero cuando se trata de la democracia, se cuida por parte de la norma penal, por un lado, a la comunidad política y por otro lado, a los procedimientos democráticos, ¿no? De manera tal que, si bien es cierto que los procedimientos electorales en sentido estricto son una parte fundamental de los, valga la redundancia, procedimientos democráticos para asegurar la certeza, la tutela penal los cuida también, pero con efectos distintos, ¿no? Ahí es donde vemos, bueno, puede ser que la norma tenga el mismo bien jurídico, ¿no? Proteja lo mismo, proteja los procedimientos, que arroje certeza, que la voluntad ciudadana que se deposite en las urnas produzca autoridades legítimas, y entonces establecemos procedimientos, un régimen sancionador electoral, ¿no? Una serie de autoridades que dirimen los conflictos, que pueden inclusive, tienen la facultad de anular las elecciones, si fuera el caso, que cuidan los principios constitucionales, la equidad en la contienda, la certeza en los resultados, la legalidad, pero también entra la parte de la sanción penal. Y entonces ahí vamos a ver otro tipo de efectos, ¿no? Es decir, aquellas personas individuales o colectivas que infrinjan una norma y que se encuentran dentro de la esfera del derecho penal. ¿Cómo sabemos que se encuentran dentro de la esfera del derecho penal? Habrán visto ustedes en alguna clase del derecho penal un principio de certeza
penal, que es pues lo que está en la ley, ¿no? No hay una situación predefinida, no hay un bien jurídico tutelado predefinido que digan esto, salvo quizás la vida. Y digo quizás porque yo no estoy cierto que en todos los países se tutele de la misma manera, pero eso pareciera como algo más o menos consensuado, ¿no? Aquella persona que prive de la vida a otra, en casi cualquier lado, prácticamente me atrevo a decir que en cualquier lado eso va a tener alguna sanción, va a tener algún efecto, y normalmente ese efecto que va a tener es que esa persona que realice esa conducta, por lo menos sea juzgada, ¿no? Por lo menos sea, suponiendo que se juzguen a todas, desde luego aquí ya tenemos otros problemas y otras dimensiones que no vamos a agotar aquí, pero de eficacia y de eficiencia, tanto de la norma como de las instituciones que se encargan de la investigación. Ya verán esta parte de la investigación de los delitos electorales. Pero bueno, el chiste pues es que la individualización de la sanción en el caso del derecho penal y el fundamento del quehacer del derecho penal que se encuentra en la norma, ¿no? De estricto derecho. Lo que diga la norma, no hay pena sin ley, no hay delito sin ley. Si no está prevista una determinada conducta en un código penal, entonces no le o en una ley, como en el caso del derecho penal electoral, una ley general de delitos electorales, no le podrá ser aplicable ninguna sanción, ni le podrá ser imputado a una persona en su individualidad o en su colectividad delito alguno, ¿no? Bueno, y eso tiene efectos distintos. No nada más son los efectos, como decíamos, electorales, que puede ser, en el peor de los casos, en tratándose de una elección, anularla, sino privarla de su libertad, ¿no? A esa persona. Y tiene sus procedimientos también, ¿no? Entonces, aquí lo interesante, pues, es que el derecho penal electoral tiene esta esfera de cuidar, de tutelar los procedimientos electorales, ¿no? Los procesos electorales de esta forma estarán revestidos de una doble protección normativa. Las autoridades que se aseguran de que su cumplimiento sea imparcial, la norma electoral, ¿no? Imparcial, equitativo, que todas y todas gocen de los mismos derechos para arrojar procedimientos ciertos, pero que cuando se vulneran puede tener consecuencias tanto de derecho electoral como de derecho penal. Y decía que para esto iba a poner un ejemplo, ¿no? Un procedimiento electoral, perdón, sí, dentro de los muchos temas, de los muchos momentos que incluyen a un procedimiento electoral, vamos a pensar en la jornada electoral y vamos a pensar en los paquetes electorales, en las boletas electorales, ¿no? Para poner el ejemplo más concreto y ver cómo hay una esfera procedimental en el sentido electoral, en el sentido de democracia, en el sentido de elegir autoridades, cuya infracción puede tener efectos tanto de derecho electoral en sentido estricto como de derecho penal electoral. La jornada electoral, ustedes saben, está calendarizada, está expuesta inclusive en la Constitución, ¿no? Se dice cuándo es, un domingo, ¿no? En junio, antes era en julio, normalmente era primer domingo de julio, ¿no? Ahora es primer domingo de junio. El chiste, pues, es que se da esta certeza, ¿no? Y se le denomina jornada electoral. Que las campañas tienen que terminar 3 días antes de la jornada electoral, que en esos 3 días, ustedes conocerán el término, ¿no? Hay una veda electoral en donde los partidos ya no pueden hacer publicidad, en donde las casas encuestadoras ya no pueden difundir resultados, ¿no? Bueno, resultados, tendencias electorales, difundir pues encuestas y una serie de restricciones que están también tuteladas por el derecho penal. Ya verán cuando hagan el análisis de la Ley General de Delitos Electorales, van a ver los tipos penales que se muestran ahí, ¿no? Ahorita doy una definición de tipo penal para que vaya sirviendo como para articular las demás sesiones, ¿no? Entonces, bueno, decía, la jornada electoral es un día cierto, antes del cual hay una serie de conductas que no pueden hacerse, ni lo individual ni en lo colectivo, ¿no? Los partidos como sujetos de derecho electoral no pueden realizar una serie de cosas, las y los candidatos, las casas encuestadoras, los medios de comunicación y asimismo el día de la jornada electoral. Lo más importante o una de las cosas más importantes de la jornada electoral pues es la boleta electoral. Digo una de las cosas más importantes porque
que haya boletas electorales depende de todo un procedimiento logístico, depende de que haya casillas, depende de que haya marcadores, depende de que haya tinta, depende de que haya funcionarios de casilla, depende de que haya un padrón electoral, depende de que acudamos a la casilla que nos corresponde, que las personas, las y los funcionarios y toda la organización que supone tener funcionarias y funcionarios de casilla estemos en el padrón electoral, que se compruebe que así estamos y nos entregan un papel específico, que se llama boleta electoral, y en ese papel nosotros vamos a marcar la opción deseada, ¿no? Estoy diciendo una serie de obviedades, pero como ven, tiene todos unos mecanismos, ¿no? Y todo eso que dije está cuidado por el derecho penal, todos esos procedimientos. Voy a poner un ejemplo, pero todo lo otro, el padrón, el material, la instalación de casilla, que la jornada se realice de manera pacífica, tranquila, ¿sí? Que las personas, que las y los funcionarios de casilla cumplan con su papel, que no tengan ninguna influencia sobre las y los votantes, ¿no? Todo eso también está cuidado por el derecho penal, ¿sí? Lo verán a mayor profundidad a lo largo de este diplomado. Ahorita solo es para dar el ejemplo, un ejemplo concreto de norma electoral y norma penal que confluyen. Entonces decía, la boleta electoral, tachamos la opción seleccionamos la opción, porque el tache no es la única, ¿no? Pero bueno, seleccionamos la opción deseada, la depositamos en la urna, nos vamos a nuestras casas, nosotros, los funcionarios electorales se quedan, ¿no? Y al término de la jornada electoral, cuando se cierran las casillas o cuando se agotó ya el padrón, ya votaron todas y todos, pues podemos cerrar la casilla de manera anticipada. Si se cierra de manera anticipada sin un fundamento, también podemos incurrir quienes, los sujetos, las personas pues determinadas, lo verán, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos de la norma penal para efectos de la Ley General de Delitos Electorales? Hay varios elementos, pues, incurrirán en responsabilidad penal. Pero bueno, entonces decía, se deposita la boleta, se cuentan los votos, ya saben, ¿no? La sábana, pero también se forma en un escrito que se pone cuáles son los resultados electorales y se forma lo que se llama un paquete electoral que contiene, entre otras cosas, las boletas electorales, escritos de protesta, bueno, una serie de documentos que tienen un valor probatorio. Si hubiera alguna controversia, si un partido no está de acuerdo, se cumplen una serie de supuestos para el derecho procedimental electoral, se pueden recontar los votos. Pero entonces eso quiere decir que tenemos que cuidar el contenido de esos paquetes electorales. Si se vulneran, entonces estamos ante una falta que al mismo tiempo que puede suponer, no digo que automáticamente suponga, ahí depende de otros criterios, ¿no? Pero que puede suponer, puede tener efectos para el derecho electoral, puede suponer la anulación de una casilla o la anulación de una elección completa, por el número de paquetes que pueden estar alterados, por la diferencia entre uno y otro, ¿no? Uno y otro partido, pero que supone una responsabilidad penal para quien violente ese contenido, ¿sí? Es entonces ahí donde vemos la confluencia, como ejemplo, aunque mencioné otros, la confluencia del derecho penal, el derecho electoral. Persiguen lo mismo en realidad, cuidar los procedimientos democráticos. Tienen efectos distintos, ¿no? Puede tener el efecto de anular una elección, puede tener el efecto de un recuento, puede tener el efecto de anular una casilla, puede tener el efecto de modificar un resultado electoral, ¿no? Que ese recuento arroje resultados distintos, etcétera, o que la anulación parcial arroje resultados distintos. Eso es para el derecho electoral, para efectos de vuelvo a reiterarlo, ¿no? Valga la redundancia, de las autoridades electas. Pero está el elemento penal, ¿no? El elemento de, independientemente de esto, está la posibilidad de que si se vulneran estos bienes jurídicos tutelados, de que si se vulneran los principios de certeza, no únicamente hay efectos para el derecho electoral en sentido estricto, sino se active el aparato punitivo del Estado, la posibilidad de que el Estado castigue esas conductas en lo individual e imponga una sanción, ¿no? ¿Sí? Y entonces aquí ya vamos a entrar a otros elementos de la norma penal, ¿sí? Pero eso era lo que me interesaba exponer en términos hasta ahorita procedimentales. Ahí no se agota la democracia, pero es un componente fundamental, ¿sí?
Bueno, entonces en términos procedimentales, el derecho penal tutela bienes, bienes jurídicos. El derecho electoral también tutela bienes jurídicos, que es, como decía, ¿no? Los principios constitucionales que rigen las elecciones, para que éstas sean ciertas, para que sus resultados supongan autoridades legítimas cuando ejerzan el poder público, pero que la vulneración de sus procesos también supone la posibilidad de que haya una norma penal que sea aplicada en perjuicio de aquel sujeto que, o sujeta que ha cometido esa infracción. Y entonces, lo que vamos a ver es que la norma penal, en tanto procedimientos, ¿no? También va a estar ceñida, también va a estar limitada a una serie de supuestos. El primero de ellos, ¿no? Lo que decía, que la norma, que la conducta esté prevista en un código penal. Ese es como primer elemento. O sea, también en el derecho penal vamos a encontrar procedimientos, además de los procedimientos penales propiamente, procedimientos para que la norma se pueda aplicar, ¿no? De manera tal, y ahorita vamos a llegar a esa primera controversia, que la norma penal tiene elementos ciertos, tiene elementos que pueden o no ser democráticos. Por eso vamos a hacer la crítica a la democracia procedimental y la crítica al derecho penal, como si el hecho de que provenga de procedimientos democráticos la hace por sí misma democrática. Yo decía al principio de la clase, la respuesta es no. En fin, entonces, la norma penal también se ciña a una serie de elementos que necesariamente, ¿no?, la vuelven aplicable. Primero que nada, que esté prevista en un enunciado penal, que se les conoce como tipos penales, ¿no? ¿Han escuchado esto? Tipo penal es un enunciado, ¿no? Un enunciado que se encuentra dentro de los códigos penales, que contiene una hipótesis que si se materializa, si se efectúa en los hechos, puede dar lugar a una sanción penal. Pero esa hipótesis tiene otra serie de elementos, ¿no? La definición, digamos, clásica del delito, la voy a escribir aquí, que tiene estos elementos, ¿no? Primero, el elemento conducta, ¿sí? Una persona que en los hechos actúa, ¿sí? Y que realiza algo, hace o deja de hacer, un hacer o un dejar de hacer algo. Y luego, el elemento tipo penal, ¿sí?, que esté prevista en un enunciado penal para que me pueda ser exigible, para que me pueda ser aplicable la norma penal. Estos como elementos de existencia de la norma penal, ¿sí? Estos como elementos de, ok, ya vimos, bienes jurídicos tutelados. Quizás eso, antes que conducta, tiene que haber un bien jurídico tutelado. En el caso del derecho penal electoral, puede ser bienes jurídicos tutelados en específico. La jornada electoral, la veda electoral, ¿sí? Las casillas, los materiales electorales, que a final de cuentas es pues, los procesos electorales en su conjunto, como bien jurídico tutelado a gran escala, ¿no? Aunque estemos cuidando los paquetes, pues sí, pero es que en los paquetes se deposita el elemento probatorio fidedigno para que en un caso de un recuento podamos cerciorarnos de cuáles son los resultados de una elección determinada. De manera tal que estamos cuidando también la certeza. Pero bueno, entonces un bien jurídico tutelado, insisto, no están predefinidos, pero que en el caso del derecho penal, ¿no?, son aquellos bienes jurídicos tutelados los que están previstos en la norma penal. No hay pena sin ley, no hay conducta sin ley, ¿no? Bueno, entonces conducta que esté prevista en la norma, que sea contraria al derecho, ¿no? Déjenme, atiendo nada más, siempre digo esto porque luego recibo mensajes y a veces puede ser comunicaciones de tecnologías que me indiquen alguna cosa. No. Entonces decía, antijurídica, que vaya en contra de esa norma, ¿no? Que vaya en contra de un tipo penal. Y el elemento culpabilidad. Como elementos así generales del derecho penal, ¿no? Esta es la definición de delito y casi todos los códigos penales definen así, ¿no? Palabras más, palabras menos. Delito es la conducta típica antijurídica y culpable. ¿Qué quiere decir? Que estos son los elementos para pensar que se puede ejercer el poder punitivo del Estado en contra de una persona. Entonces, en el caso del derecho penal electoral, encontraremos esto, ¿no?
que hay determinadas conductas, que hay determinados comportamientos que pueden ser de hacer o dejar de hacer, ¿sí? Que estén previstos por la norma penal electoral, porque están tutelando bienes jurídicos electorales y propiamente procedimientos electorales, ¿sí? Que sean contrarios a la norma, o sea, que en esta tipicidad, ¿sí? El elemento conducta vaya en contra de la ley y que sea culpable, ¿no? El elemento culpabilidad, porque ya sabemos, o ya sabrán ustedes, que hay elementos que pueden hacer que cualquiera de estos cuatro no se actualicen, ¿no? Obviamente, en ausencia de conducta, ya no tenemos nada, ¿no? Cuando decimos ausencia de conducta, pues cuando lo pienso. Ah, ¿cómo quisiera que sucediera? Pues sí, pero si no lo hice, no puede ser reprochada ninguna sanción, no puede ser impuesta por el hecho de pensarlo, ¿no? No, a lo mejor el hecho de pensarlo, de referirlo, sí puede dar algunas modalidades de delito de amenazas y esto, ¿no? Eso es otra cuestión. Tipicidad, pues que los elementos del enunciado jurídico se acrediten de manera perfecta, ¿no? O sea, si dice al que prive de la vida a otra persona, por poner la definición más contundente, aunque es la más fea, desde luego, bueno, entonces tiene que ver ese elemento. Tiene que estar previsto eso, ¿no? Al que realice A. Y entonces A tiene que estar definida esa conducta específicamente, que será la reprochable, ¿sí? Lo verán en la Ley General de Delitos Electorales, conductas específicas, ¿no? Como elemento. Y que esta conducta, insisto, esté prevista en la norma penal. El elemento de juridicidad, ¿sí? Ir en contra de la norma, ir en contra del derecho, ¿sí? Y el elemento de culpabilidad, que es el más difícil de todos, porque hay muchas excluyentes de culpabilidad, ¿no? Puede haber una conducta típica antijurídica, pero no culpable, por distintas razones, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí dejo esta parte, ¿no? Solamente para hablar de esta primera dimensión del derecho penal, que cuida los procedimientos electorales, que otorgan certeza, que otorgan, ¿no? Una serie de cosas a la comunidad política, que sirven para elegir autoridades ciertas, ¿no? Y que son aplicables siempre y cuando estén previstas en la norma jurídica penal. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda de lo que hemos dicho, de lo que he expuesto hasta aquí? ¿Todo claro? Sí, César Willebaldo Montiel. Sí, maestro, buenos días. Mi pregunta en concreto sería si pudiera decir que las reglas del derecho penal en elecciones democráticas son a través de los principios constitucionales. Si podría considerarse que los principios constitucionales, tanto del derecho penal como del derecho electoral, son los que los conectan. Desde luego, sí, muy buena precisión. Efectivamente, hay principios constitucionales de derecho electoral, en el artículo 41 y en el artículo 35, ¿no? En el artículo 134, etcétera, etcétera. Hay principios constitucionales que nos dicen cuál debe ser el actuar del poder público, ¿no? Cuáles son sus limitantes, cuándo son los procedimientos electorales, quién los lleva a cabo, eso por un lado. Y hay principios de derecho penal, artículo 14 constitucional, artículo 16 constitucional, artículo 22 constitucional, artículo 19, 20, 21, ¿sí? Que nos van a decir cómo es el ejercicio del aparato punitivo del Estado. Ese es el segundo elemento al que ahorita vamos a ir, ¿no? Pero efectivamente, en el artículo 14 y 16 se contienen los principios de legalidad a los que se debe de ceñir la norma penal, y el 17, ¿no? En la idea, bueno, el 17 que es aplicable no solo a la norma penal, a todo el aparato normativo. 14 y 16, actos de molestia y de privación, que también pueden entrar ahí en la esfera administrativa. Pero sí, efectivamente, los procedimientos, el derecho penal electoral tutela tanto los principios constitucionales que marcan a las elecciones, aunque eso en principio es tarea de las autoridades electorales, pero su vulneración puede tener efectos para el derecho penal, ¿no? Yo vulnero los principios de certeza y además de las, ¿cómo se dice? Las consecuencias de derecho electoral a que puede tener lugar, tiene consecuencias de derecho penal. Entonces, los bienes jurídicos tutelados por la norma penal, a final de cuentas, son los mismos que son tutelados por el derecho electoral, pero persiguen objetivos distintos. El derecho penal no persigue
como finalidad última lo que persigue el derecho electoral, ¿no? Que sería que se ciñan a los procedimientos, que arrojen autoridades ciertas, sino persigue que las conductas que pueden vulnerar esos principios no sucedan y que si sucedan haya un castigo, independientemente de los efectos electorales que pueda tener, ¿sí? Pero sí, se ciñen a la constitucionalidad. No sé si respondí de manera adecuada, compañero Montiel, a su duda. Sí, maestro, gracias. No, gracias a ustedes. No sé si hay alguna otra cosa que me quieran comentar antes de pasar. Esta, como dije, es un componente instrumental, la democracia como procedimientos. Ahorita vamos a ver la democracia como algo más que procedimientos. Y ahí es donde vamos a cuestionar, ¿no? La pregunta detonante. ¿Sí? Por eso quiero que lo anterior haya quedado más o menos claro, ¿no? Porque la siguiente pregunta la voy a escribir aquí en el chat. Toda norma penal bueno, procedente toda norma penal realizada mediante procedimientos democráticos. ¿Es democrática? Ay, democráticos. ¿Es democrática? Este es un problema. ¿Sí? Este es un problema. Nosotros hablamos de principios constitucionales. Artículo 16 constitucional, artículo 14 constitucional, artículo 17 constitucional, ser oído y vencido en juicio, de autoridades previamente establecidas, ¿no? No tribunales particulares para juzgar un caso específico una vez que este haya sucedido, certeza jurídica. Artículo 19, 20, 21, 22 constitucionales, que son propiamente de la esfera penal, ¿no? Que tutelan que las autoridades no solo sean imparciales, que haya una fiscalía que investigue los delitos, que integre las carpetas de investigación, que solicite, de ser el caso, medidas cautelares, que esas medidas cautelares están controladas por un juzgador, ¿no? Que dirá si proceden o no, y se establece un catálogo de medidas cautelares con relación a ciertas conductas, y que esas conductas, ¿no? Están definidas como graves o no graves, y etcétera, ¿no? La posibilidad de privar a una persona de su libertad antes de ser considerada o no culpable. ¿Sí? Esos son procedimientos. Y que su acto fundante es un procedimiento legislativo. Y que esos procedimientos legislativos provienen a su vez de procedimientos electorales, ciertos, ¿no? Vamos a decirlo de otra forma. Yo un día, y ustedes, hay una jornada electoral, la jornada electoral se lleva a cabo bien, ¿no? Ahorita vamos a dejar la esfera penal de lado, se lleva a cabo bien la jornada electoral, no hay incidentes, pongo mi boleta en el lugar en donde corresponde, elijo a mis representantes por las razones que yo quiera, ¿sí? Por las razones que yo considere, no importa, y eso arroja resultados ciertos, se cuentan bien, aparecen en el PREP, ¿no? Hay alguno que otro juicio electoral, o muchos, pero se resuelven bien, las partes quedan pues más o menos satisfechas, otras no, como sucede, pero sin mayor incidencia, ¿no? Y las autoridades que resultan electas, y vamos a hablar de representantes, las y los representantes que resultan electos para el Congreso, vamos a decir, vamos a poner un estado, vamos a agarrar el ejemplo de un estado, pero no voy a decir ningún nombre porque eso siempre es peligroso, ¿no? El estado X. Entonces, en el estado X, hay elecciones legislativas, etcétera, y arrojan a una composición de un Congreso, ¿no? Y ese Congreso bueno, a lo mejor a nivel federal me gusta más. Nada más así abarcamos a todo, ¿no? Y entonces hay una composición del Congreso. Y entonces esa composición del Congreso resulta que dice, a partir de hoy, es resultado, conste, de procedimientos ciertos, de procedimientos democráticos, reflejo de la autoridad, del reflejo de la voluntad ciudadana, ¿sí? A partir de hoy, es delito X conducta. Eso por sí mismo, procedimentalmente hablando, el procedimiento estuvo bien, el procedimiento legislativo se cumple, ¿no? El procedimiento de discusión, pasa a comisiones, pasa a dictámenes, la iniciativa, ¿no? Sufre algunas modificaciones,
se vota en la Cámara, vamos a pensar en todo el proceso legislativo, en la Cámara de origen, va a la Cámara revisora, pasan ambos dictámenes, queda para votación, se vota por mayoría, y por mayoría absoluta, ¿no? Se obtiene, o es más, por mayoría calificada, es una reforma constitucional. Estoy pensando en una figura en específico y ahorita voy a decir cuál es, ¿no? Que se inscribe en un momento de todo lo que decía anteriormente, ¿no? Y entonces pasa y se aplica. Artículo 16 constitucional, párrafo octavo, creo. El arraigo. La figura más antidemocrática que existe en la Constitución mexicana. Es la figura más antidemocrática que puede existir en cualquier constitución. Es una variante de Guantánamo, ¿no? Para quienes sepan, Guantánamo, una prisión supuestamente en el marco de la guerra contra el terrorismo para agarrar terroristas, y lo que hicieron fue cualquier persona ahí en Afganistán, la agarraban y más o menos, y les hacían lo que querían. Bueno, ese es el arraigo, ¿sí? Está constitucionalmente legitimada por procedimientos democráticos. La norma penal realizada por procedimientos democráticos no la hace democrática. ¿Qué hace democrática una norma penal? Esa es como la segunda vertiente de esto, ¿no? El derecho penal que cuida la democracia. Ya lo vimos. Es introducción, ¿no? Porque todo esto van a irlo viendo, van a irlo desarrollando, no necesariamente de manera conceptual, pero estas son, digamos, como las bases conceptuales, ¿no? De qué cuida la norma penal electoral. Bueno, procedimientos democráticos, ¿no? Distintos, los van a ir viendo, ¿no? Van a ir viendo qué conductas cuidan qué momento específico de la jornada electoral o del proceso electoral, etcétera, ¿no? Qué sujetos, qué conductas, qué enunciados, qué elementos de culpabilidad. Pero en una segunda vertiente, ¿sí? Que la norma penal sea resultado de procedimientos democráticos, esté inscrita en un modelo que se define constitucionalmente democrático, que tiene garantías procesales, no la hace democrática. ¿Qué hace democrática una norma penal? A ver, alguien que me ayude. Así, intuitivamente, ¿eh? No importa aquí una definición doctrinaria, no importa. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué hace democrática una norma penal? Mi premisa, ¿sí? Y la premisa para efectos de la clase, pero es sujeta a refutación, es que las normas penales, no porque sean resultado de procesos democráticos, son democráticos. Y esto, a ver, la norma por sí misma, que sea resultado de procedimientos democráticos, no la hace democrática. Por eso hay juzgadores constitucionales, ¿no? Por eso hay una Suprema Corte de Justicia de la Nación, por eso hay un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que pueden inaplicar una norma por considerarla inconstitucional. Acá el problema es que, por ejemplo, la figura de arraigo está en la Constitución, ¿sí? ¿Vulnera la Constitución? Sí, por supuesto que sí, pero es que está en la Constitución. Entonces ahí tenemos un problema, pero es resultado de procedimientos democráticos. Ahorita vemos, se enmarcan en contextos históricos, por eso es interesante también ver la norma penal no solo, y la democracia no solo desde el punto de vista instrumental, ¿no? A eso vamos. Pero entonces ustedes díganme, ¿cuál es? Lo voy a poner aquí. ¿Cuál o cuáles, no? Son los elementos que hacen de la norma penal una norma democrática. Les doy 2 minutos para que lo piensen y ahorita vamos con participación. Si no son los procedimientos democráticos, ¿qué hace democrática una norma penal? Sí, Miguel Jiménez. Hola, buenos días. Yo lo pondría como un ejemplo, el tema de la guarda custodia de los paquetes electorales. Sí. Es un tema penal, la guardia custodia. Sí. Entonces, derivado de esa guardia custodia que hay en los paquetes electorales, infringen una democracia, porque se puede impugnar. ¿Por qué? Porque se violó la guardia custodia de esos paquetes. Pero al momento de ser penal, se convierte más democrático, ¿me explico? O sea, no infligen te voy a meter a la cárcel o derivado del tipo penal, ¿me explico? Sino que es un procedimiento penal, la guardia custodia de los paquetes, pero infringen el tema democrático. O sea, la relación democracia-derecho penal, digamos, ¿no? Exacto. Perfecto. Bien, entonces, claro, ahí tenemos un elemento, que haya una relación entre democracia y derecho penal.
vamos a establecer elementos de esa relación. Tenemos también la mano levantada de Maite Juliana, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a Buenos todos. días. Ante la pregunta de qué hace democrática la norma penal, yo me remonto un poquito a la aplicabilidad de la misma. Es decir, que sea una norma general, no nada más que sea una norma específica para cierto grupo poblacional o algún sector. Entonces me ubico más a la generalidad de la misma y al rango de aplicación. Bien. Sí, un carácter procedimental, ¿no? Digamos, un elemento de validez, desde luego, un elemento de generalidad, ¿sí? Digamos, elementos normativos. Hay elementos normativos que hacen que la norma penal, valga la redundancia, sea democrático. Los límites, digamos, ¿no? Los límites de su aplicación, el ámbito de su aplicación, los sujetos que pueden ser, a quienes les puede ser reprochable una determinada conducta. Bien, Abril Montserrat Ramírez, por favor. Bueno, coincido con mi compañera y supongo que le sumo, bueno, sí que tenga que ver con la aplicación, digamos que no solamente de una persona o que no se vea implicado una persona, sino una población en general. Y en segundo lugar, creo que tiene que ver también con que afecte la esfera de gobernabilidad, por así decirlo. O sea, que tenga que ver relación directa con la afectación de los gobernantes de un cierto espacio geográfico, por así decirlo. Bien, 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 sí. Elementos normativos, como decíamos. Mirna, por favor. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo creo que lo que hace democrático a la normatividad penal es el hecho de que la población ha aceptado esa tutela, le ha dejado al Estado esas sanciones, todo la forma de tomar las decisiones y de establecer eh, ciertas reglas y con sus respectivas sanciones. Gracias. Bien, muchas gracias. Estamos con elementos normativos, ¿no? Aquí estoy poniendo sus participaciones, que esté prevista en la norma, estas características de generalidad que tiene la propia norma, ¿no? Que esté limitada, que es una facultad que se le delega al Estado. Antes de darle la palabra al compañero Guillermo Pliego, aquí Luisa Ojeda dice cuando el conflicto se deriva del Estado con el sujeto incriminado y no una conducta realizada entre particulares. Supongo que esto se refiere al artículo 17 constitucional, por ejemplo, ¿no? Que habla de la prohibición de hacerse justicia por propia mano, de manera tal que el castigo, pues, sea impuesto por el Estado y no por particulares, ¿no? Ahora sí, la persona que ahorita bajó la mano, pero que tenía levantada la mano, por favor. Sí, Guillermo Pliego. Adelante, adelante. Creo que perdió su conexión por ahora. Bueno, ahorita que regrese, le damos la palabra. Bueno, tenemos estos elementos normativos, tenemos estas características de la norma. No obstante, ustedes recordarán una discusión, no voy a decir exactamente cuál, porque el problema con esto, de que si yo digo cuál es el ejemplo en particular, siempre hay elementos ajenos que pueden ser ideológicos, que pueden ser de lo que pensamos, de cómo se debe de aplicar la norma, o en contra de quién se debe aplicar, pero voy a decir los elementos generales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha despenalizado ciertas conductas distintas. Estoy pensando en uno en particular, que digo, no voy a decir cuál en específico, porque esto puede suscitar controversias innecesarias. Desde mi punto de vista no es ni siquiera controversia, pero bueno, esa es otra cosa. Es muy polémico, no sé por qué realmente, escapa de mi entendimiento, pero no importa. El chiste es que despenaliza una conducta específica que estaba prevista en códigos penales de algunas entidades federativas, que se quiso elevar a rango constitucional en algunas entidades federativas, en contra de ciertas personas que realizaban determinada conducta. Y que esa conducta
¿sí? Les implicaba el ejercicio del poder punitivo del Estado, es decir, la posibilidad de que fueran encarceladas cierto tipo de personas por una determinada conducta. Y entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que ese ejercicio de ese, no lo dice así desde luego, ¿no? Resuelve que el ejercicio del poder punitivo en tratándose de esa conducta es ilegítimo, no obstante que proviene de procedimientos, no obstante que es general, no obstante que es una facultad del Estado, no obstante que está sujeta a los controles propios de la norma penal, es decir, que hay una fiscalía, que hay una policía investigadora ministerial o como se le denomine en las diferentes entidades de la República, ¿sí? O policía criminal, como en el caso de la Ciudad de México, que auxilia, ¿no?, a la fiscalía, que la fiscalía tiene una serie de atribuciones, que el fiscal es nombrado de una forma específica, ¿sí?, propuesto por el titular del Ejecutivo, ratificado por la legislatura o por el Senado de la República, por un periodo que trasciende al presidente de la República para evitar supuestamente... ahorita aquí tengo la participación de Guillermo Pliego, dice que la norma penal sea democrática podría ser que no sea represiva o influya en la población. Sí, la norma penal siempre reprime, ¿no? Siempre va a suponer un castigo. Aquí vamos a tener un elemento, pero está en lo que dice el compañero. Proporcional. Hay una proporcionalidad, hay una racionalidad. Ahorita lo vamos viendo. ¿Sí? Otro elemento. ¿Sí? Entonces, un procedimiento en donde vamos a tener, bueno, un procedimiento, la aplicación de una norma penal en donde vamos a tener que se ejerce el poder punitivo del Estado, ¿sí?, que puede implicar, en México está proscrita la pena de muerte, ¿no?, artículo 22 constitucional, pero que puede implicar recluir a una persona por mucho tiempo, ya luego vemos las condiciones de esa reclusión, ¿sí? Pero decíamos, puede provenir de procedimientos ciertos, desde la elección del fiscal, la profesionalización de las y los que integran la fiscalía, de las y los policías auxiliares, de los policías auxiliares de la fiscalía, ¿no?, de la policía investigadora ministerial o de la policía criminal, como se le denomine, de que están sujetas lo que ellos pidan, ¿no?, sus órdenes de cateo, sus órdenes de aprehensión. Bueno, la orden de aprehensión ellos la solicitan a un juez y un juez la libera, y entonces en ejecución de esa orden de aprehensión se va por el sujeto y se tiene que cumplir una serie de protocolos, ¿no? Mostrarle la hora y que si se violentan, eso también es motivo de que pueda no tener efectos ese acto. Ahí tenemos un montón de controles normativos, que podrían decirnos, pues ahí está democrático, ¿no? ¿Qué pasaría si decir lo que yo estoy diciendo ahorita, con los procedimientos democráticos, electorales, fuera delito? Y ahorita viene por mí la policía, pues es que cometiste el delito de decir que la norma penal no es democrática. Y eso es un delito. Y te voy a meter a la cárcel. Te voy a juzgar. Va a haber un juez imparcial, profesional. Tiene 30 años siendo juez, ¿no? Y fue electo, es más, es el número 1 de su clase. Pero pues es que está en el Código Penal. No hay pena sin ley. No, pues es que aquí está la pena. Son 30 años de cárcel por lo que acabas de decir. Está tutelado, es un bien jurídico tutelado. Y el bien jurídico tutelado es que la democracia es un bien fundamental y que los dichos que atenten en contra de esta son delito. ¿Sí? Atentados, vamos a suponer el delito de atentados contra la democracia, uno de los cuales su modalidad de comisión es todo aquel que profiera palabras contra la democracia. ¿Sí? Y entonces se me aplica, dicen, pues está bien aplicada. Se pidió a la fiscalía e integró la averiguación. Oye, pero ¿cuál es la prueba? Pues la prueba está muy fácil, se la pedimos a la Escuela Judicial Electoral, está grabada, aquí está, nos está grabando. Prueba documental en donde él manifestó una y otra vez esta cosa. Y además, bueno, vamos a llamarle a sus alumnos, ahí está, ¿no? Y vamos a decir, van a decir, sí, cierto, sí dijo eso. Bueno, pues ahí está, se le aplica la norma y se le impone la sanción. ¿Es democrática? Por supuesto que no. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo tonto, pero los procedimientos por sí mismos no garantizan que el resultado sea democrático.
Por eso tenemos estos otros elementos. La proporcionalidad, que no son conceptos únicamente jurídicos, cuidado. Ese es el problema de cierta visión tanto de la democracia como del derecho cuando son estrictamente jurídicos. No quiero decir con esto que no importa. Importan los procedimientos, importa la certeza de las autoridades que intervienen, de cómo intervienen, pero importa cómo aplican la norma, en contra de qué sujetos y por qué tutelan lo que tutelan. Y el gran problema de eso es que nunca está predefinido. ¿No? El ejercicio del poder punitivo del Estado en contra del ejemplo que puse, aunque nada más lo mencioné de manera general, en contra de ciertas personas que en ejercicio de un derecho, de lo que sea, realizan una conducta que para efectos de ciertos códigos penales era criminal y que por lo tanto se les podía privar de su libertad, no hace que eso sea democrático. Y puede ser proporcional, puede ser, bueno, a este delito le vamos a dar 2 años de cárcel. ¿Sí? ¿Es racional? Es que eso no lo podemos predefinir. Si nosotros tenemos una lista de cosas y ya lo voy palomeando, vamos a tener otros elementos, vamos a tener otros problemas. ¿Sí? Atienden también la finalidad y el carácter democrático de la norma, desde luego, qué bienes jurídicos se tutelan, cómo se sopesa este ejercicio jurídico que puede hacer. Pero otra vez, ¿qué pasa si está ahí? ¿Qué hace el juzgador penal? Pues es que ellos están aplicando la ley, y aquí está la norma, aquí está la conducta, y aquí está la sanción. Pues igual y no me gusta, pero pues ahí está, ¿sí? No, pero sí es democrática, pero bueno, pues al final de cuentas la Suprema Corte, bueno, hay medios de control constitucional, y puede llegar a la Suprema Corte, y pues ya la echa para abajo. Claro, los mecanismos de control ayudan, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, aquí no en el derecho penal, por eso dije la Suprema Corte, ¿no? Pueden decidir en últimos momentos si una conducta determinada es o no racional, proporcional y que sus finalidades se insertan en el sistema democrático. El problema es cómo sabemos eso, ¿sí? Y la verdad es que los elementos normativos no nos alcanzan. Son importantes, pero no nos alcanzan, ¿sí? Voy a hacer un alto aquí para hablar de este concepto, lo habrán escuchado. Tiene una variante, a mí no me gusta la variante, pero bueno, lo voy a poner aquí. Y, bueno, sin ese más. Y les voy a compartir, no lo voy a proyectar, porque luego tengo problemas con con proyectar a videos de YouTube, por alguna razón no se escucha, pero se los voy a compartir para que lo escuchen ustedes, ¿sí? Aquí se los voy a compartir, discúlpenme tantito, permítanme un segundo, se los comparto, nada más para que la tengan, ¿sí? Y para que lo vean. Y pueden ver diversas intervenciones, les voy a pasar otra, de este juez argentino. Esta conferencia en particular es muy buena, y aquí se va a contener mucho de lo que les acabo de decir. Ay, perdón, es que me equivoqué. Permítanme un segundo, por estar aquí seleccionando una cosa y otra. Entonces, y aquí hay una crítica de por qué no denominarlo populismo penal. Eso se los dejo para que lo vean en algún momento. La conferencia, la segunda es más interesante porque ahí habla el juez Zaffaroni. Pero entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es ver, habrán escuchado este concepto, punitivismo, ver los momentos en que se insertan las normas penales, los momentos políticos en que las normas penales se hacen presentes. ¿Sí? Lo voy a escribir. Momentos penales, puse momentos políticos. Aquí me serviría utilizar el pizarrón, pero la verdad es que no lo sé utilizar. Que las normas penales se hacen presentes. ¿Por qué? Los momentos políticos, no me refiero a político electorales en sentido estricto, no me refiero a una persona en particular que nos pueda caer gorda porque es un político que horror, yo no voté por él o por ella y lo odio, ¿no? Sino momentos políticos en sentido más amplio, ¿sí?
Y desgraciadamente, el momento político, jurídico, penal, vamos a ponerle esos tres elementos para no pensar en político y pensar en políticos, pensar en ideas generales con relación a la norma, con relación a la conducta y con relación a los individuos, que trasciende, aunque muchos sujetos políticas y políticos pueden ser portadores de esto, estamos en un momento como este, ¿no? De punitivismo, que no son sus orígenes, pero los inmediatos son la guerra contra el terrorismo, ¿no? Pero que ya venía de antes. Esta idea de que los sujetos racionales, muy joveziana, de que son malos, que la naturaleza del hombre es egoísta, que el hombre es malo, el hombre, la mujer, somos malos por naturaleza, que nuestras relaciones, si no fuera porque existe la norma penal, serían de violencia, ¿sí? Se inscribe en un momento político, se inscribe en un momento de cómo se entienden las relaciones sociales. No voy a utilizar la definición más común porque está como muy llevada y traída por políticos y con diferentes intereses e intenciones, pero voy a recomendar un libro que siempre lo recomiendo en todas mis clases. Mirna, que es asidua de nuestros diplomados, y ya va a recomendar el mismo de siempre, pero aquí lo vuelvo a recomendar. Y aquí está el término que yo no quiero utilizar y que no voy a repetir, pero aquí está el libro y aquí habla también de esa dimensión. Aquí lo pongo. Voy a aprender a usar el pizarrón, lo prometo, para que las próximas. Ese. Y ahí vamos. Hoy un momento político que se empieza a diseñar en un momento, que empieza a pensar que las relaciones sociales son una cosa, ¿no? Y que vamos viendo transformaciones, ¿no? La transformación del estado de bienestar, que pensaba que los delitos atendían a una serie de circunstancias, privaciones, ¿no? Los individuos cuando no tienen unos ciertos benefactores, cuando hay ciertas condiciones estructurales, falta de acceso a servicios, etcétera, 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 es más probable que cometan delitos. Años 70, por ahí, ¿no? Entonces el Estado, acuérdense, ¿cuál era el modelo de Estado? Todo esto está relacionado, ¿no? O sea, no es casualidad que haya modelos penales, que haya ideas de aplicación de la norma, ¿no? Esto, insisto, es la contraparte, la contracara de lo que vimos de la norma penal. Tiene una finalidad, una serie de bienes jurídicos tutelados, uno de los cuales son los procedimientos democráticos, y es importante que los cuiden. Ahora estamos insertos en la idea de, bueno, sí, está muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la norma penal en una democracia? Toda norma penal por el hecho de ser democrática, y entonces aquí estamos viendo, no. Por la racionalidad, por la proporcionalidad, pero también por el modelo social. El modelo en donde, insisto, aquí estoy hablando un poco de lo que habla este profesor, también está otro libro, ahorita se me olvidó el autor, pero este no sé si está traducido, pero aquí está, ¿no? The Illusion of Free Markets. Tenemos también Castigo y Sociedad Moderna, de David Garland. Para que vean que, o sea, no me lo estoy inventando, ¿no? No estoy diciendo, pues es que él está en contra y entonces va a hacer un manifiesto y va a aprovechar la clase para decir que esto está mal. Hay distintos estudios, hay distintos, ¿no? Que han estudiado desde ópticas diversas los fenómenos penales. Entonces decía, los modelos de Estado, que pueden ser democráticos procedimentales, que no agotan ahí la democracia, porque un elemento, y esto lo digo así, lo voy a escribir, elemento, hoy estoy usando mucho el chat como pizarrón, de la democracia es el ejercicio del poder punitivo. La premisa es, podemos evaluar lo democrático o no de un Estado por cómo aplica la norma penal. No solamente de manera procedimental, otra vez, ¿no? No solamente en términos de los controles, de los pesos y contrapesos, que si el juez, que si la fiscalía, que si la profesionalización, que si nula pena sine lege, luego, así sangronamente en latín, ¿no? No solo eso, ¿sí? Sino de cómo aplica la ley en términos de, obviamente, ya dijeron los elementos normativos, la generalidad,
que sea facultad del Estado, pero también qué conductas se castigan, cómo se castigan esas conductas y qué tanto uso se hace de la prisión. Esto suena como raro, ¿no? Porque la prisión, además de ser una facultad del Estado, además de ser una posibilidad, no, aquí yo recomiendo mucho este libro de Castigo y Sociedad Moderna de David Garland, ¿no? Entonces, estos elementos, vean la conferencia del juez Zaffaroni, también nos irán diciendo qué tan proporcionales son las penas con relación a los castigos, ¿no? Pero qué tanto estamos insertos en la idea, en el discurso, no solo de que la prisión es la finalidad de la norma, ¿no? De la norma penal, sino que es el instrumento a partir del cual vamos a medir, ¿sí? La efectividad de la norma, ¿sí? Obviamente está el elemento disuasorio, de decir, bueno, construimos más cárceles, que desde luego se van a llenar. Si construyes más cárceles, pues es casi lógico que las construyes para llenarlas, ¿no? No las construyes para tenerlas ahí nada más. Es toda una idea, por eso digo el momento político. Y estaba hablando del diseño del estado de bienestar. Y luego la ideología, así lo define Fernando Escalante desde el principio de su libro, ¿no? Que les recomiendo mucho. La ideología de pensar en los individuos como egoístas, en el Estado como un disuasor de conductas y en la norma penal como eso también, ¿no? Como una posibilidad para que se haga más costoso para quienes infringen la norma cometer un delito. De manera tal que hay una racionalidad de los individuos, de los delincuentes, ¿no? Entonces, no, pues es que aquí sí se aplica la ley, aquí no lo hago. Y es una idea que está en la esfera pública, ¿no? O sea, lo digo y todo el mundo va a decir, pues claro, es que así es. Por eso les recomiendo mucho la conferencia del doctor Zaffaroni, ¿no? Y el libro, bueno, todos esos libros. Sobre todo, bueno, los dos que están en español tienen como mayor. Y desde luego, este otro, que a lo mejor ya lo conocen bastante bien. Vigilar y castigar. Ay, me equivoqué. Vigilar y castigar, ¿no? Con la idea de la racionalidad de los castigos, ¿no? Y tiene otras partes de la sociedad vigilada, hipervigilada, ¿no? Tiene su parte ahí que puede ser más o menos cuestionable, su metodología histórica que los historiadores dicen que eso no es historia y que está bien, pero que tiene una serie de premisas. A mí lo que me interesa, menos que todo esto, es la parte de las conductas que se castigan, cómo se castigan las conductas y qué tanto uso se hace de la prisión. Estamos en un momento en donde hay un uso desmedido de la prisión. Estamos en un momento en donde se definen una serie de conductas. Aquí estoy fuera de los procesos electorales, ahorita lo retomo, ¿no? Estoy fuera de los procesos electorales, estoy en general en la norma penal. Que no se entienda que la norma penal, por provenir de procedimientos democráticos, la hace democrática porque supone el ejercicio del aparato punitivo del Estado en contra de individuos, que puede tener controles constitucionales, que en esos controles constitucionales se pueden echar abajo determinadas conductas, pero pueden subsistir otras, ¿sí? O pueden subsistir otras figuras. Puse el ejemplo del arraigo, ¿no? Una variante de Guantánamo, que sin garantías, mediante la sospecha, ¿no? Para quienes conozcan la figura del arraigo, sospecho que una persona puede ser, así, de ambiguo, puede ser miembro de una organización de delincuencia organizada, que además la definición de delincuencia organizada es súper vaga, ¿no? 3 personas que se pongan de acuerdo para cometer delitos. Entonces, imagínense, un robo de un celular puede ser delincuencia organizada, porque uno te avienta, otro te lo saca y otro te distrae. Son 3 personas que se pusieron de acuerdo para cometer delitos. A esa persona que sacó un celular, mi celular yo creo que ya no vale ni 1,000 pesos, ¿no? Porque ya está viejito. Nos pueden arraigar 40 días en un centro de arraigo que quién sabe qué demonios pasa ahí dentro. Porque el arraigo, la idea del arraigo es recabar pruebas en contra de una persona que se sospecha que puede estar involucrado en delincuencia organizada y entonces se le juzga después. Sin pruebas, me detienen,
por sacarle a una, bueno, yo no pues, pero me sacan un celular de menos de 1,000 pesos. No estoy diciendo que no sea punible, que pues sí, mi celular, ¿no? Qué mala onda. Pero te arraigan 40 días, se pueden prorrogar otros 40, y ahí quién sabe qué pasa, ¿eh? ¿Quién sabe qué pasa porque me tienen en un centro donde no hay muchos controles? Van a recabar pruebas en mi contra, no hay pruebas en mi contra, hay sospecha, ¿sí? Con esa modalidad, porque la delincuencia organizada no es un delito, es una modalidad de comisión de los delitos. Y que después puede significar que, bueno, no, pues no hubo pruebas, no recabamos pruebas. Perdón, 80 días arraigado, hábiles. ¿Es proporcional? ¿Es racional? Son preguntas, digamos, ¿no? Pero se insertan en un momento político, en donde, claro, la delincuencia es el peor, vieron ya la de Batman, ¿no? La delincuencia es lo peor, hay que combatirla, hay que combatir a los bad hombres, diría un ex político, todavía político, empresario estadounidense, ¿no? ¿Cómo definimos eso? Pues es que no lo podemos definir. Entonces también hay otro elemento. ¿Contra quién se ejerce el poder punitivo? ¿Y cómo se ejerce? Acá ya lo habíamos puesto, ¿no? Porque un elemento central de la democracia es el ejercicio del poder público. ¿Cómo se ejerce la violencia? ¿Sí? Todas estas preguntas, ¿sí?, van a ir detonando la conversación en cuanto a la norma penal democrática. Aquí lo voy a dejar para retomar el elemento de los bienes jurídicos tutelados por el derecho electoral, la importancia de los procedimientos democráticos, no se agotan ahí. A eso voy. La democracia no nada más son procedimientos. Por lo tanto, la finalidad del derecho penal electoral es doble. Mirar los procedimientos, por un lado, ¿no? Los procedimientos para elegir autoridades, para nombrar candidaturas, precandidaturas, etcétera. Todo lo que tutele el derecho penal, no estoy diciendo que todo eso lo tutele necesariamente, ¿sí? Pero lo que tutele el derecho penal, lo que cuide la norma penal y que puede implicar una responsabilidad penal para el individuo, pero con relación a cómo se castiga, a quiénes se castiga, por qué se castiga y cómo se ejerce la violencia. No todo ejercicio de la violencia por provenir de procedimientos democráticos, por provenir de autoridades ciertas, es democrático por sí mismo. Por lo tanto, la democracia no se agota en procedimientos tampoco. ¿Sí? Eso es lo importante. Tiene contenidos sustantivos. Los procedimientos arrojan certeza. Los procedimientos nos dicen cómo va a ser, o bueno, cómo debería de ser el ejercicio del poder público. Lo limitan, ¿no? Nos dicen qué autoridades ejercen qué funciones, pero el ejercicio de esas funciones, no por provenir de la voluntad ciudadana, es necesariamente democrático. Puede ser legítimo, pero no es necesariamente democrático. ¿Sí? Entonces, de esto, lo que vamos a tener es un cuestionamiento general al modelo democrático como solo procedimientos. Claro, es importante decirlo, el derecho penal electoral tutela fundamentalmente los procedimientos, también los principios. Lo dijo el compañero Dilevaldo o Wilevaldo Montiel, ¿no? No sé si se pronuncia con V o con B, con W, pero César Montiel lo comentó. Tutela los principios constitucionales, por un lado, y tutela, desde luego, la parte de tratar de que esas conductas, en la medida de lo posible, sean reprochables por la esfera penal. No son conductas que sean lógicamente todas predefinidas. Van a ver ustedes todos los elementos subjetivos que componen a la norma penal. Los sujetos que pueden cometerlas son distintos, dependiendo de la fase del proceso en que se encuentren, dependiendo de cuáles sean las tareas que les tengan asignadas, dependiendo de los momentos. Van a ver ustedes, ¿no? Hay conductas, y aquí seguimos hablando un poco de racionalidad, de limitantes, aquí desde un punto de vista normativo, ¿no? Limitantes temporales. Cuando una determinada conducta se considera delito y cuando no. Yo puedo difundir, bueno, yo no, pero si yo fuese una casa encuestadora, puedo difundir resultados de mis metodologías cuantitativas para decir cuáles son las tendencias. Sí. ¿El día de la jornada electoral lo puedo hacer? Sí, pero hasta después de que cierren todas las casillas. Antes, ¿qué pasa? Que es un delito.
¿sí? Entonces, hay una serie de elementos normativos que ustedes van a ir viendo. Hay una serie de elementos subjetivos que ustedes van a ir viendo, ¿sí? Todos estos son elementos, insisto, normativos. Es la finalidad general del diplomado, es conocer los elementos normativos, conocer los elementos, y con eso se nos van los elementos subjetivos, los elementos conducta, los elementos penas, los elementos temporales que componen cada uno de los delitos. No vamos a ver muchos, bueno, a lo largo del diplomado no van a ver ustedes muchos delitos, habrá un módulo específico, que creo que es el que está a mi cargo, en donde veremos las modalidades de comisión, y vamos a ver delitos normalmente de ejecución simple, que difícilmente va a haber intervención de una pluralidad de sujetos. Pero bueno, todo eso lo van a ir viendo, ¿no? Como parte del cuidado de los procedimientos electorales, van a ir viendo cuáles son los elementos, perdón, los bienes jurídicos tutelados, cómo se vinculan a principios constitucionales y cómo cuidan fundamentalmente los procedimientos democráticos. Pero a mí me interesaba plantearlo también desde el punto de vista no únicamente normativo en cuanto a finalidades, sino el elemento que trasciende propiamente, o sea, lo que estrictamente se conoce como derecho penal electoral, es este elemento normativo donde se definen conductas, sujetos, bienes tutelados, quiénes pueden ejercer el poder punitivo, cuál es la fiscalía, ¿no? La FEDE, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, quiénes son sus titulares, cómo se nombran, cuál es el contenido de la Ley General de Delitos Electorales, cuáles son las conductas que define, cuáles son los elementos materiales, temporales, subjetivos, las modalidades de comisión de las conductas, pero inserto también, ¿no? En esta otra parte decir, ok, los procedimientos democráticos están bien, los procedimientos democráticos dan certeza, pero los procedimientos democráticos no agotan a la democracia. Y entonces, la otra parte, ¿no? La contraparte de esto es el contenido democrático de la norma penal, que tiene factores, como decía, históricos, de diseño del Estado, cómo se piensa que es el Estado, qué es el Estado, ¿no? ¿Cuál es su papel? ¿Cuáles son las relaciones que debe de regular? ¿Cómo debe de regularlas? ¿Qué piensa de las personas? No el Estado, sino qué piensan las personas de sí mismas, qué piensa, cómo se define una comunidad política, cómo se definen y se entienden las relaciones sociales, y con base en ello, cómo se aplica la norma penal. ¿Sí? Y en este sentido tenemos como dos problemáticas, ¿no? Porque por un lado está la problemática todavía normativo-jurídica, en donde, ok, en un Estado de derecho democrático, aún la norma democráticamente realizada, puede ser invalidada por el Tribunal Constitucional. En el caso de la norma penal, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por eso dije, cuando se despenaliza una conducta determinada, supone hacer una evaluación sobre cómo esos elementos normativos específicos, cómo ese ejercicio del poder punitivo del Estado se inserta o no en una convivencia democrática. Los límites del Estado, finalmente, ¿no? Los límites del poder punitivo del Estado. No obstante, eso no garantiza que no puedan ser trastocados, porque hay un diseño detrás, ¿sí? Entonces, la norma jurídico-penal tiene también, bueno, la norma penal, pues, tiene también elementos que por sí mismos nos pueden dar cuenta de la definición de democracia, ¿no? De lo que se piensa de las relaciones sociales de la comunidad política y de la proporcionalidad de los castigos, y todo eso inscritos en momentos políticos. Y entonces, para finalizar, el momento político en el que nos encontramos y que hay pugnas, ¿no? Por eso vemos que cada vez más se hace uso de la prisión preventiva para todo, ¿no? Eso no solo es aumentar el poder punitivo del Estado en cuanto a la facultad de ejercicio, ¿sí? Es aumentar el catálogo de conductas que restringen la libertad de los individuos, porque se piensa que este elemento disuasorio, que es la prisión preventiva, porque que es efectivo, ¿no? Entre más delitos haya prisión preventiva, menor probabilidad de que se cometan. Eso Richard Posner lo hubiera afirmado, ¿no? No obstante, y esto lo voy a decir a título personal, no obstante que la integración de la legislatura actual diría que están superando el momento de la palabra que no quiero decir, está siendo superada
está siendo superado Richard Posner, porque eso es lo que nos trajo muchos problemas. Pues sí, pero están replicando esa parte, ¿no? Entonces, bueno, ese es un comentario político aparte, pero decía, hay un ánimo vengativo, hay un ánimo de decir, hay sujetos que son malos por sí mismos, que son irreformables y que hay que refundirlos en la cárcel, y si se les pudiera matar, debería de matárseles. Ese es un debate que en México de repente llega a estar en la esfera pública, pero que no son propios de un sistema penal democrático. No necesariamente nos gusta, porque claro, vemos niveles, lean el libro de David Garland, ¿no? Vemos niveles de delincuencia crecientes, vemos incapacidad del Estado para responder a ellos y decimos, pues es que lo que necesitamos es que la ley se aplique. Y claro, cuando la aplicamos contra un individuo en lo particular que cometió un delito que puede ser muy gravoso, ¿no? Puede ser terrible, pues queremos venganza en contra, porque esa persona va a representar todo lo malo y todo lo que queremos nosotros que desaparezca, y entonces, pues si lo pueden hacer sufrir lo más que se pueda, pues qué bueno. El problema es que eso rompe con los acuerdos políticos democráticos, ¿no? Claro, es más fácil decirlo, ¿no? Que llevarlo a cabo, que instrumentarlo, pero entonces vemos que tenemos mucha problemática con la aplicación del poder punitivo del Estado. ¿Cómo definimos a las conductas, ¿no? ¿Cómo definimos a los sujetos y cómo definimos a las penas que corresponden? ¿Sí? Y esos son finalmente los elementos que darán cuenta de un sistema penal democrático. Un sistema penal democrático tendería a ser lo menos punitivista posible. Vamos en sentido contrario. No solo México, pero también México. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Nada? Sí, Abril Monserrat Ramírez. Y luego Salomón Gorostiza. Aquí abro la fila de... Ay, no te pido perdón porque mi perrito está ladrando y interfiere mucho, No, pero creo muy interesante como esto que nos están hablando, porque justamente, ¿no? Todo también, toda la reforma penal que hubo fue para disminuir este sistema punitivista, ¿no? O sea, que ya no fuera como tan infractor y fuera como más acorde con los derechos humanos. Digo, creo, a mi punto de vista, que todavía faltan muchísimas cosas por hacer. Y lo escribí en algún lugar, ¿no? Que realmente creo que, que nos preocupamos como mucho por qué castigos más poner y no buscar, por ejemplo, no sé, usar legitimidad, no solamente los impartidores de justicia, sino en general todas las personas que tengan relación con el gobierno, ¿no? En la esfera pública. Entonces creo que una de las medidas que se pudieran tomar, quizá más adelante lo vamos a rebotar, es el aumento de legitimidad para disminuir la punitividad, ¿no? Porque realmente cuando empiezas a infringir menos de la norma, entre los muchos otros factores, es porque está funcionando bien como los planes adecuadamente. Y además de que la gente está empezando a creer por todo esto en sus gobernantes, sus impartidores de justicia o toda persona de autoridad, ¿no? Entonces, y pues, ¿cómo crees y cómo llegas a creer y a tener esta creación, digamos, entre comillas, de confianza? Pues justamente, ¿no? Cuando las cosas se están realizando, cuando te escuchan, y entre muchas otras cosas que hablan de la legitimidad, que son 4 aspectos, pero creo que también tendríamos que fortalecer, y realmente me parece muy bien todo lo que usted apunta sobre el punitivismo, porque realmente creo que es algo que nos está dañando horriblemente como sociedad, porque nos dejamos guiar con, te voy a refundir en la cárcel, ¿no? O sea, la típica frase, cuando pues realmente eso no va a garantizar la reparación del daño, ¿no? claro, O sea, eso no le va a ayudar en nada a la víctima. Lo que así se es. necesita son mejores medidas de reparación de daño y digamos que y en este caso, sobre todo hablando del aspecto electoral, la víctima, si bien son los otros partidarios, pues también es el pueblo, ¿no? Directamente, al infringir una norma electoral, pero bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias. Sí, habló de la reforma penal, nada más que la reforma penal, usted lo sabrá mejor, tuvo una variante.
que se le añadió, que es el régimen diferenciado. Los delitos normales tienen una serie de corte garantista, ¿no? Pero la delincuencia organizada, eso es totalmente otro régimen. Les dejo este artículo escrito por un profesor del CIDE que habla de ese otro elemento, ¿no? Aquí les pongo el enlace. Bueno, tenemos también la mano de Salomón Gorostieta, por favor. Buenos días a todas y a todos. Bueno, cuando estaba comentando lo de la democracia, de una norma penal, me vino a la mente el caso de Veracruz, uno de ultrajes a la autoridad. Entonces, y pues lo que me causaba más inquietud era como la actitud del gobernador, de que decía, ¿sabes qué? Si me invalidan este delito de ultrajes, pues le voy a cambiar el nombre, ¿no? Claro. Para que siga esa conducta. Entonces pienso que pues podría ser un ejemplo de antidemocrática, ¿no? Ese delito penal. Y en cuanto a lo segundo que quiero opinar es de que en mi opinión, sí, el sistema punitivo que tenemos se excede tal vez en utilizar mucho la prisión, siendo que en algunas otras sociedades se utiliza más la reinserción, el trabajo social a favor de la comunidad para delitos que son menores. En cuanto a algún delito electoral como el traslado de votantes a una casilla, también creo que por acá por el sur, donde se utilizan mucho que algún vecino que tenga un vehículo traslade a los demás a otra comunidad donde está la casilla, pues creo que pues si fuera así muy estricto la FEDE, pues sería un delito, ¿no? Que estaría cometiendo esa persona, siendo que esa persona pues no entendería el por qué lo están acusando, ¿no? Porque para ellos es algo muy, muy común que el que tenga vehículos pues traslada a los demás, ¿no? Entonces mi participación, creo que en México sí deberíamos de pugnar más por utilizar estos sistemas de reinserción y de educación para algunos delitos menores. Gracias. No, al contrario, gracias. Les voy a dejar aquí otro artículo. Este está en inglés, para quienes lean inglés, de el punitivismo de los tiempos, ¿no? O sea, no crean que es una consigna política mía que vine aquí a decir. Por eso está el respaldo bibliográfico. Finalmente, con César, por favor, César Montiel. Sí, maestro. Entonces, nada más en un contexto general, ¿qué tan complicado, qué tan sencillo es delimitar el bien jurídico tutelado en el derecho penal electoral? Porque luego llegas a considerar que, como tal, el bien jurídico tutelado es el proceso electoral, el propio material electoral que llega a ser robado, o en concreto la democracia como tal. Entonces, ¿existe alguna complicación para delimitar el bien jurídico tutelado en el derecho penal electoral? Sí, lo que pasa es que los procesos electorales tienen como varios procedimientos. El proceso electoral en general, ¿no? Que comienza desde la selección de las candidaturas y que culmina no en la jornada electoral, ¿no? Culmina cuando se entregan las constancias de mayoría y se toma protesta. Entonces, los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal electoral son diversos en cuanto al momento en que se cometen o que pueden cometerse las conductas, ¿sí? Aunque todos buscan, o sea, todos al cuidar los procedimientos, los procesos electorales en su generalidad, todos buscan que se refuercen las condiciones de la contienda en cuanto hacia sus finalidades, ¿no? Es decir, la certeza de la contienda, la equidad en la contienda, ¿no? Por eso hay conductas que se castigan desde lo penal y desde lo electoral, de manera tal que podríamos decir que los bienes jurídicos tutelados por uno y por otro son los mismos, aunque las consecuencias son otras, ¿no? Las consecuencias, normalmente en el derecho penal vamos a tener consecuencias, normalmente, no estoy diciendo que solo, pero normalmente consecuencias individuales para actos específicos. Las consecuencias de derecho electoral normalmente son consecuencias generales. ¿Por qué? Porque se tratan de la elección en su conjunto. Anulamos casillas, modificamos resultados,
dejamos de seleccionar una candidatura o decimos que una candidatura no puede ir por determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, aunque ahí puede tener efectos individuales, pero tiene efectos generales para lo que hace a la elección. El derecho penal electoral no tiene que ver con la elección propiamente, no tiene incidencia en cuanto a la elección, aunque la cuide. No sé si me explique, ¿no? Está cuidando la elección en tanto que las personas, las conductas que lleven a cabo a determinadas personas, puede ser punible, puede ser reprochable penalmente, pero no tiene efectos inmediatos para lo que hace a la elección como elección, porque eso es competencia de la autoridad electoral que dirá si es legal o no ilegal. Es decir, puede haber una conducta penal que cometa un individuo, ¿no? Una conducta reprochable por la norma penal y que ese individuo pueda ser castigado sin que eso necesariamente implique que se anule una elección o que se modifiquen los resultados de una votación o que se deje de establecer una candidatura determinada. De manera tal que aunque las finalidades sean las mismas, los efectos son otros y los sujetos pueden ser distintos. No sé si me explique. Sí, maestro, gracias. Gracias. Dice por último Carlos Tejeda que el arraigo es un ejemplo exacto de la operatividad fáctica del derecho penal de excepción del enemigo. Todas las ideas principalmente de Gunther Jakob. Sí, justamente, ¿no? Él desarrolló la idea del derecho penal del enemigo. ¿En cuál de los elementos del test de proporcionalidad considera usted que se tuvo mayor déficit a la hora de la constitucionalización del arraigo? Lo que pasa es que no fue un test de proporcionalidad porque no se definió en una sentencia, se definió de manera legislativa, ¿no? Muchas críticas a la proporcionalidad en sentido estricto, pero mucha menos argumentación relativa a la necesidad de la medida. Claro, lo que pasa es que está inscrito, por eso les dejé el artículo de Alejandro Madrazo Layú, que es sobre los costos constitucionales de un enemigo, de pensar en un enemigo justamente, ¿no? Que eso es lo que hace que todos los otros controles colapsen, ¿sí? Entonces, ahí habría una argumentación jurídica, pero insisto, no en un sentido jurisdiccional de órganos que resuelven sobre una constitucionalidad o no, porque fue inserta en la norma constitucional, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias, espero que les haya resultado interesante, que este es el punto de arranque, ¿no? Para el diplomado, va a tener muchos elementos, como decía, normativos en sentido estricto, subjetivos, conductas, instituciones, bienes jurídicos tutelados, principios constitucionales, pero me interesaba ver esta doble tarea del derecho penal, ¿no? Que sea democrático y que cuide a la democracia procedimental. Son complementarios, en tanto que la democracia procedimental no agota la democracia, por eso decía, la norma penal no por provenir de procedimientos democráticos es democrática, y le dedicamos a esta segunda parte. Bueno, pues yo les agradezco, el día de mañana retoma la clase mi compañera Alejandra Tello, yo quedo a sus órdenes en la dirección de correo electrónico institucional, que les proporciono. Vamos a tener un módulo a mi cargo, entonces nos vamos a seguir viendo en este diplomado. Espero que les sea muy útil y que responda a las expectativas que tienen y que tuvieron cuando se inscribieron al mismo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, doctor. Buen día para todos. Igualmente, Gracias, gracias a maestro. ustedes Tengan por buen su día. presencia y participación. Buen día. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias a ustedes.